Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Esta noche de viernes, lluviosa, macabra, apta para contar historias de cosas inusuales. El día de ayer no pudimos tener llamadas al aire, pero si hoy se le antoja a usted llamarnos y platicarnos su experiencia, es bienvenido. Ya sabe que nos encanta escuchar ese tipo de historias, pero como es viernes también nos gustaría platicar un poco diferente. ¿Qué le parece si platicamos historias de policías? Las historias de policías siempre son muy buenas, por varias razones. Primero porque es gente a la que le hemos depositado nuestra confianza. Son personas que están acostumbradas a ver cosas difíciles, a ver cosas peligrosas, y por lo tanto su juicio llega a ser mucho más templado en cualquier situación y difícilmente llegan a imaginarse cosas con la misma facilidad que tendríamos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, sus testimonios suelen ser muy interesantes. Y eso me lleva a un testimonio hace ya bastantes años. Este es un testimonio que de hecho no es mexicano, es un testimonio gringo, de un suceso que ocurrió en el año de 1989. Dos policías van a bordo de una patrulla. Reciben una llamada, están en el condado de Los Ángeles, y es la policía estatal. La llamada avisa de un incidente en una dirección, a unos 4 kilómetros de ahí, sobre una carretera estatal, es decir, jurisdicción estatal. Por lo tanto, los policías intervienen. Tras encender las luces y la sirena, ambos oficiales avanzan rápidamente. Cuando llegan ahí, unos 4 o 5 minutos después de haber recibido la llamada, se topan con una casa oscura. Es a la orilla de la carretera. Estará a unos 200 o 300 metros tierra adentro y es probablemente una finca más que una casa aislada, una especie de granja. Alrededor se observa un silencio terrible y una oscuridad impenetrable. No parece haber nadie, de hecho. Ambos policías descienden llevando consigo las armas, listos para lo que sea que venga. Esperan un momento. Y cuando se acercan a la puerta, hay una mujer que de pronto los ve y comienza a decirles: me acaba de disparar. Me acaba de disparar. Los policías se acercan rápidamente y observan que la mujer no tiene ninguna herida. Por lo que le responde el oficial de mayor antigüedad: lo siento, señora, pero usted no está herida. Pero aquella mujer, con un semblante bastante desmejorado, le repite que un hombre le disparó. El oficial pregunta: ¿quién? Ella responde que, bueno, le dispararon. ¿Pero quién? Pero no hay respuesta. La mujer no parece muy cooperativa, pero algo sí es evidente: no está herida. El oficial vuelve a insistir, preguntando si hay por ahí algún familiar a donde pueda ir. Ella responde que no. Entonces el oficial le informa que deberá de llevarla de regreso a la estación de policía para que le puedan atender, o que si lo desea, la pueden trasladar a un hospital para que la revisen. Ella responde que no puede ir a ninguna parte y que no irá a ninguna parte. Bueno, el oficial insiste, entonces, ¿está bien o le dispararon? La mujer simplemente responde que no puede irse. Es una discusión extraña. El oficial comienza a perder el temperamento porque aquella mujer ha estado gritándole que le dispararon, pero cuando se trata de ir a un hospital a que la revisen se niega. Además, no se observa que esté herida ni nada parecido. De hecho, más bien la mujer parece estar un poco fuera de sí, probablemente narcotizada o algo de ese estilo. El oficial vuelve a preguntar: ¿está usted bien? Finalmente la mujer simplemente retrocede unos pasos y se les queda viendo. Nuevamente el oficial pregunta: ¿está usted bien?
Va a estar bien. Desea quedarse. Sí. Mientras toda esta discusión se ha dado, el otro oficial ha dado una vuelta alrededor de la propiedad y ha echado un vistazo y no hay nadie. Inclusive, uno de ellos ha entrado a la casa para verificar que no haya ningún otro riesgo, que no esté el sujeto. Así que, tras unos instantes, ambos policías coinciden en que no ha habido ningún ataque. No hay señales de violencia, la mujer no se ve herida ni nada. Es extraño. Bueno, pero la mujer además asegura que va a estar bien. Es tarde, hace frío. Este incidente ocurriría en algún momento de noviembre de 1989, aun cuando California suele ser un lugar cálido. Hacia noviembre y diciembre, las zonas hacia las orillas de Los Ángeles suelen ser bastante frías. Así que deciden olvidar el asunto y terminar con el tema. Regresan a la autopatrulla y se van. Hasta ese punto, todo parece ir muy bien. Cuando ocurre el cambio de turno, unas horas después, ambos agentes van a la comisaría para presentar sus informes y demás, y mientras están redactando el informe, platican con el despachador que se encuentra ahí y con otros dos oficiales acerca de lo raro de ese incidente y de cómo aquella mujer había actuado de esa forma tan peculiar. En ese instante, uno de los oficiales que está ahí se acerca y les pregunta: «Oiga, ¿exactamente en dónde es esto?». El oficial, el primero del que hablaba yo, toma su listado, revisa y le da la dirección. Aquel hombre se pone un poco pálido y le vuelve a preguntar: «¿Exactamente qué viste?». El oficial responde: «Una mujer caucásica, 1,70 m de estatura, 45 años de edad, reporta haber sido herida por su esposo o un hombre, pero no hay nadie en el lugar, no hay señales de violencia, no presenta ninguna herida». E incluso señala el oficial que no hay nadie además de ella y que rechaza la ayuda o el traslado a un hospital. Pero aquel oficial se queda pálido. Y entonces, el despachador que está a un lado aparece. Y comienzan a platicar acerca de esto mientras el primer oficial se queda sorprendido y piensa que quizá ha cometido un error, que quizá debió de haberse quedado más tiempo, pero aquel oficial se vuelve y le dice: «Hombre, esto es muy raro. Esa mujer de la que estás hablando está muerta. A mí me tocó atender esa llamada hace 6 años, cuando el esposo efectivamente la había matado, disparándole varias veces en la cabeza. Me has descrito a la mujer, me has descrito el lugar exacto, pero está muerta desde hace 6 años. El marido nunca fue encontrado, ni capturado. No es algo de lo que hablemos con frecuencia, pero fue un caso extraño». El oficial simplemente se queda muy sorprendido. Se queda sorprendido no solamente por lo que le acaban de confesar, sino por todo lo que rodeaba aquel incidente. La casa a oscuras, la soledad aquella, dentro había muebles. Pero no había nadie más. No había aparentemente energía eléctrica. Vamos, toda la situación los complica hasta el punto en el que decide olvidar el asunto y no meterse en más problemas. En el reporte pone falsa alarma. Un par de años después, el oficial senior, el oficial de mayor edad, continúa en la labor de capacitar a los novatos que van llegando, enseñarles cómo es esto y demás. Han pasado 2 años desde aquel incidente de 1989, en noviembre, cuando se encuentran patrullando esa misma carretera interestatal. De pronto, se recibe una llamada. La despachadora les reporta que hay una emergencia y les da la dirección. El oficial inmediatamente reconoce el lugar. No era fácil olvidarlo. E insiste quién está reportando. El reporte decía que había un hombre armado. Sí, y peligroso, en la casa. Inmediatamente, los 2 oficiales, el novato y este hombre,
Se adelantan hacia el lugar y llegan rápidamente. Descienden de la autopatrulla, desenfundando sus armas, y se dirigen hacia la puerta. Tras abrirla de un empujón, en el interior encuentran a un sujeto que efectivamente está armado y está ahí dentro. Tras un breve forcejeo, el sujeto es sometido y capturado. Cuando es llevado de regreso a la comisaría, es identificado como el esposo de la mujer que había sido asesinada en ese sitio. El hombre al que estaban buscando, por alguna razón, había regresado a la casa. Tras ser identificado plenamente y verificadas las huellas dactilares, también se pudo identificar que el arma homicida había sido la misma arma que llevaba. Habían pasado cerca de 8 años y seguía en la huida. Durante el juicio se pudo aclarar que el hombre había sido el asesino y fue condenado a 20 años de prisión por aquel homicidio. Pero quedaba una pregunta sin resolver. ¿Quién había llamado a la comisaría? Cuando el oficial va con la despachadora y le pregunta quién había llamado, la respuesta fue: una mujer. Bien, ¿y qué dijo? Una mujer que reportaba que un hombre armado, su esposo, estaba violento y que le había disparado. El caso ha quedado ahí. De hecho, es un caso que fue relatado dentro de un libro de memorias de agentes de policía en los Estados Unidos, quienes accedieron a platicar sus historias sobrenaturales y los casos más extraños que han tenido que enfrentar. Así que, ¿qué le parece? El libro se llama Eerie Experiences of American Cops. Y son policías relatando experiencias de corte sobrenatural. Déjeme que vaya a un corte muy breve y venimos enseguida. Otra historia también bastante interesante que tiene que ver con policías relata una experiencia. Esta ocasión tocaría el turno en la región de San Francisco, en California también, en donde un policía estatal se encuentra manejando a lo largo de la carretera del highway cuando observa un vehículo que va a alta velocidad. El oficial de policía le da alcance y enciende las torretas para señalarle que se detenga. Y efectivamente aquel tipo se orilla del lado derecho. El agente de policía, ciertamente va a levantar una infracción, pero es una infracción ordinaria. No parece ser un incidente grave, ni mucho menos. Así que desciende confiadamente de la autopatrulla y comienza a caminar en dirección hacia el vehículo de aquel sujeto. Pero, en ese instante, mientras está avanzando unos metros, siente una sensación rara. Se siente mal, un poco como si de pronto sintiera una especie de mareo, pero ligero. Es de noche y por un momento se imagina que las luces son lo que lo están provocando, las luces de los autos o alguna cosa de ese estilo. Decide volver un instante a la autopatrulla para sentarse o asegurarse, pedir refuerzos, algo. Conforme regresa a su autopatrulla, unos metros adelante, de pronto comienza a sentir este extraño frío, muy frío. Instante en el que escucha cómo se cierra la puerta del copiloto. Pero él va solo. Es un policía que va solo. Así que tiene la idea de que alguien se le acaba de subir a la autopatrulla. Desenfunde el arma y corre para apuntar. Cuando se acerca al automóvil, hay una persona dentro. Sí. Y en el asiento trasero, su compañero de dupla es un agente canino, un perro. Está totalmente desquiciado. Pero no ladra, sino que gruñe, en una actitud defensiva muy extraña. En medio de la noche, el oficial de policía observa que alguien se le acaba de subir. Apunta con su arma. Pero la persona que está dentro es otro policía, ¿sí? Es una mujer policía que le saluda cortésmente. El oficial se acerca y dice: perdón, pero ¿qué haces aquí? Él hasta ese momento no había pedido refuerzos. No había llamado a nada.
se había sentido un poco raro y eso lo había hecho regresar a la autopatrulla con la idea quizá de pedir un refuerzo o algo. Por alguna razón había regresado y está esta mujer policía, pero alrededor no hay otra patrulla. No hay ningún otro auto de policías, entonces, cuando la observa bien, se ve como una mujer policía interestatal, lleva el uniforme correctamente. No parece ser un farsante, así es que pregunta: «Hola, perdón, ¿le puedo ayudar en algo?». Y ella responde mirándolo fijamente: «El sujeto tiene un arma en el asiento». El oficial de policía se queda sorprendido, levanta la mirada y mira hacia el otro lado, hacia donde está el auto detenido. Cuando regresa la mirada hacia su propia autopatrulla, la mujer policía no está. Ha desaparecido por completo, pero ni siquiera ha escuchado la puerta abrirse y cerrarse. Alumbra con su linterna a su alrededor, pero no hay nadie. Aquello es extraño. El perro ha estado muy raro todo este tiempo. En lugar de actuar agresivo, ha estado actuando de una forma temerosa. Aún así, el oficial se siente incómodo con lo que acaba de ocurrir. Tiene la piel totalmente enchinada. Voltea y observa que aquel auto está esperándolo. El oficial de policía avanza, pero cuando está a punto de llegar, decide dar la vuelta por el lado del copiloto, en lugar de observar por el lado del conductor. Al hacer esto, se percata que el sujeto que está dentro tiene un arma apuntando hacia la ventana por donde él iba a llegar y probablemente le iba a disparar. El oficial reacciona rápidamente y, dado que está del lado opuesto, logra someterlo, desarmarlo y arrestarlo. El arma estaba ahí efectivamente. Y el sujeto, además, tenía antecedentes por haber asesinado a una joven mujer policía algunos años atrás. El oficial se queda sorprendido, pero entrega al sujeto. Fue reconocido rápidamente, además tenía antecedentes por otros actos criminales. Era un sujeto que tenía varias cuentas pendientes y que probablemente sería sentenciado a cadena perpetua, gracias a que no hay pena de muerte en ese estado, de lo contrario sería ejecutado. El tipo había disparado en contra de más de un oficial, así que, cuando ya fue detenido, hubo una cierta tranquilidad. Al término del turno, el oficial se retira, pero antes de retirarse decide relajar un poco al perro, aquel que lleva siempre con él, su compañero canino, y decide lanzar la pelota. ¿Sí? En la parte de atrás de la comisaría hay un enorme jardín, así que lanza la pelota y el perro regresa. De pronto, el perro decide quedarse allá. Sí, tiene la pelota en la boca, pero no regresa. El oficial lo llama varias veces. Se llama sargento, así que le habla varias veces, pero el perro no viene. El oficial se incorpora, se endereza para ver qué ocurre. Momento en el que se da cuenta que está acompañado. Sí, acompañado. A un par de metros de él, del lado derecho, está la mujer policía, la misma que vio en la carretera en aquel auto. El oficial, en voz baja, contesta a aquella visita diciendo: «Gracias. Gracias por salvar mi vida». La mujer responde: «Estaba haciendo mi trabajo. Gracias a ti». Justo cuando se da la vuelta, ya no hay nada, absolutamente nada, momento en el que el perro viene corriendo con la pelota. El oficial narraría que este incidente le cambió la vida de forma bastante dramática, obviamente, y lo convirtió en un hombre mucho más cuidadoso. Pero no solo eso. De hecho, durante los años siguientes, varios oficiales de policía de la Interestatal de San Francisco se han aproximado a él para relatarle experiencias muy similares, en las que siempre hay una mujer policía. En el año de 1999 hacia el 2000 hubo cambio tanto de colores como de tipos de uniforme.
por lo que se ha vuelto mucho más evidente que aquello es algo fuera de lo común. Los reportes han continuado, pero ahora reportan una persona con un uniforme anterior, que simplemente de pronto está ahí. En algunos casos aparece dentro de la autopatrulla, en otros casos aparece junto al policía en el momento crítico. Pero en todos los casos es una mujer policía joven, muy similar a aquella que fue asesinada por el conductor en la zona de San Francisco. El relato de estos policías ha continuado durante años porque cada cierto tiempo hay un nuevo relato acerca de estos incidentes. Déjeme que vaya a un nuevo corte muy breve y regresamos enseguida. Otra historia de policías bastante buena. Verá, esta historia ocurre en una de las tantas calles viejas de Washington, en Estados Unidos, es la capital de los Estados Unidos, y es una zona que a veces ha tenido momentos difíciles, pero aquella noche del año 2004, una alarma se dispara dentro de uno de los de los edificios de oficinas del centro. Es un edificio bajo, son 4 o 5 niveles, y está destinado a consultorios médicos y oficinas también de médicos, consultorios y demás. La alarma es una de esas alarmas de movimiento, como si alguien se hubiera metido. Los agentes de policía reciben la llamada y se les notifica que lleguen al lugar y que un poco después va a llegar la persona encargada de las llaves, es decir, una especie de conserje. Durante la tarde-noche, el edificio como tal, terminan las horas de cita y es cerrado completamente. Por lo tanto, no hay nadie adentro, hay que esperar a que llegue la persona que abre. El par de policías llegan al lugar en unos minutos, bajan de la autopatrulla y se encuentran con que hay un hombre esperándolos. Y les indica para dónde ir. Es extraño, porque pensaron que tardaría un poco más, como sea, al llegar. Cruzan la puerta, entran, pero casualmente no pueden seguir adelante en el cubo de las escaleras. El hombre no tiene las llaves que llevan hacia el siguiente nivel. Bueno, eso es extraño, pero vaya, no importa. Deciden ir por el elevador. Suben al elevador y este los traslada al piso. Pero antes de eso, ellos le indican al que presumen es el conserje, que espere abajo, en lo que ellos inspeccionan. La alarma se ve disparado en alguno de los niveles de arriba. Así que, cuando llegan al nivel indicado, se abre la puerta y observan un enorme pasillo. A ambos lados hay numerosas puertas, y todo está en una oscuridad espantosa, salvo por una lámpara al final del pasillo, que da para la salida de emergencia. Ambos oficiales comienzan a revisar puerta por puerta. Van checando, asegurándose que todo esté cerrado, y efectivamente, todo está cerrado. Siguen caminando, y no sería sino hasta la última puerta que se topan con que esta está abierta. ¿Sí? Abren la puerta, echan un vistazo adentro y observan que no hay nadie. ¿Sí? No hay nada, de hecho. Hay una serie de pequeños cubículos, pero todo está vacío y no hay nada. Probablemente no se haya alquilado. Esta podía haber sido la alarma que se disparó, pero no tienen la certeza. Aún así, están comentando si deberían de subir o hacer otra cosa. El edificio no se antoja un edificio de riesgo. No es un sitio que albergue medicamentos ni nada de esto, así es que difícilmente entrarían a robar algunas pequeñas cosas, no sé. Ambos oficiales deciden salir de ahí. Salen, cierran la puerta, y de pronto, algo pasa. Porque mientras están parados justo afuera de esta puerta, en este enorme pasillo oscuro, la única luz que está sobre de ellos se apaga, quedándose totalmente a oscuras. Pero en ese instante,
Otra luz se enciende del lado opuesto del pasillo, justo frente al elevador. Ambos policías se quedan muy sorprendidos. O alguien está jugando una broma pesada, o esto es muy raro. Deciden comenzar a caminar en dirección al elevador. Uno de los agentes se detiene, desenfunda su arma y apunta con su lámpara y su arma. El otro oficial pregunta: ¿qué rayos estás haciendo? A lo que responde: ¿no te has percatado? Cuando pasamos, las puertas estaban totalmente cerradas, todas, y ahora están abiertas. Ambos oficiales coinciden en que aquello era muy raro. Tan solo habían estado unos pocos segundos dentro de la última oficina. Ni siquiera el tiempo suficiente para que se abrieran 2 o 3 puertas, y de pronto, todas están abiertas. En ese instante, ambos oficiales coinciden en comenzar a caminar rápidamente. Sí, ellos habían revisado puerta por puerta y todas estaban cerradas. Así es que comienzan a apresurar el paso. La distancia, por supuesto, cuando urge, se hace larguísima, por lo que comienzan a correr. Cuando llegan al elevador, se suben rápidamente y aprietan el botón para abajo. No les interesa saber si hay algo más, se acaban de llevar un buen susto. Al abrirse la puerta del elevador en el piso de la planta baja, ambos oficiales salen, esperando encontrar al conserje para informarle de lo raro que es todo aquello y de que no han encontrado nada. Pero el sujeto no está. Sí, simplemente no está. Observan que, de pronto, ha desaparecido. Bueno, probablemente se ha salido o algo. Está bien, suena lógico. Seguramente en medio de ese edificio tan oscuro nadie quiere estar. Deciden comenzar a caminar hacia la puerta. Están en ese trayecto cuando suena el radio. Están llamándonos desde la despachadora, es decir, la oficina, desde donde llaman a los policías, la controladora de los policías, que les informa que deberán esperar unos 5 minutos, por favor, porque la persona que lleva las llaves apenas va para allá. Los oficiales responden: ¿cómo es posible? Nosotros ya estamos dentro. Ya nos atendieron. El oficial que está desde la oficina despachadora responde: pues, no lo sé. La persona que lleva las llaves acaba de hablar que va en camino. Ambos oficiales salen a la calle, esperan un momento y en eso aparece una mujer. La mujer trae las llaves y se apresura a querer abrir la puerta. Ambos oficiales responden: nosotros ya estuvimos adentro. Aquella mujer se les queda viendo y pregunta que quién les acaba de abrir o cómo es que han entrado. Bueno, pues un hombre nos abrió las puertas. ¿Qué clase de hombre? Un señor ya mayor, de esta estatura, vestido de forma normal, y fue muy amable, nos explicó por dónde, y lo dejamos abajo, pero ya no está. ¿Cómo es? Aquella mujer comienza a ponerse rara y les pide una descripción, a lo que el oficial responde señalando un sujeto no muy alto, de unos 60 y tantos años, gafas, una playera tal, con una chamarrita de este estilo, en color tal. La mujer aquella no deja de sorprenderse y vuelve a preguntarle si están seguros de lo que están diciendo, así es que el oficial insiste: por supuesto que sí. La mujer inmediatamente reacciona de forma rara y les dice: bueno, siento informarles que la persona que me acaban de describir era uno de los propietarios de los consultorios y bueno, él se quitó la vida hace 2 años. Sí, saltó desde la altura y se quitó la vida. Inmediatamente hay un silencio de ambos policías. Vuelven a preguntar: ¿cuándo ocurrió eso? 2 años atrás. Se quedaron sorprendidos inmediatamente. Cuando llegaron a la comisaría y tenían que llenar el reporte, lo único que se les ocurrió poner fue: cuando llegamos la alarma ya no estaba sonando. Falsa alarma. En otras ocasiones, sin embargo, ha vuelto a sonar la misma alarma. Sí, exactamente la misma, tal como lo decía uno de los oficiales al hacer su descripción de aquellos incidentes. Cuando escuchamos de nuevo
que llaman de esa dirección, sabemos que no hay que acudir. Sin embargo, otros oficiales sí han acudido. Y en todas las ocasiones ocurre lo mismo. Cuando llegan hay un hombre ya mayor esperándoles en la puerta para abrirles, quien por cierto después desaparece por completo, sin dejar la más mínima pista. Cuando ocurre esto y finalmente se platica la historia, más de uno mira con escepticismo. Pero, como diría uno de estos oficiales, ¿por qué habríamos de inventar semejante historia? Pero los policías no solamente terminan ahí. Tienen muchas más historias, y eso es lo extraño. Cualquiera pensaría que un policía, pues bueno, lleva una vida mucho más tranquila en ese sentido, dado que es un hombre rudo, etcétera, etcétera. Bien, pues no. En ocasiones tienen que enfrentarse a lo desconocido también. Y no solo a lo desconocido, sino también a lo extraño. Años atrás, una oficial de policía recibe una llamada. Es un asunto menor, un asunto relacionado con entregar algo, un reporte. Aparentemente había habido un reporte de una persona que había escapado, un joven que había huido de casa. Ellos le llaman un runaway. Así que con frecuencia, cuando esto ocurre, van a preguntar a todos los vecinos y les dejan algunas fotografías y reportes y demás, como para que se corra la información y pueda haber alguna notificación. El caso es que esta mujer policía, acompañada de otro hombre, va a visitar la casa de un vecino cercano al lugar de donde escapó aquel jovencito. Cuando llegan les atiende un hombre de unos 45 años. Es un sujeto normal, amable, que les responde a todas las preguntas con mucha tranquilidad. Los policías están platicando acerca de esto, y de pronto, la hija mayor de aquel hombre, una jovencita de unos 14 años, aparece corriendo, bajando las escaleras de la casa, hacia el pórtico, gritando, ¡La abuela! ¡La abuela! El policía y la mujer policía se preguntan, pues, ¿qué ocurre con la abuela? A lo que aquel hombre de pronto se da la vuelta y comienza a gritar, «¿Mamá? ¿Dónde la viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá?» Los policías no entienden qué es lo que está pasando, pero aquel hombre se desquicia por completo y comienza a correr hacia el interior, después regresa, va y viene, la hija señala, grita, ambos se ponen neuróticos. Viene corriendo hacia la mujer policía, la toma por los hombros y le pregunta, ¿Usted la ha visto? ¿Usted la vio? Dígame que es cierto». La mujer policía está a punto de darle un golpe y de dominarlo porque está aquel hombre fuera de sí. Sin embargo, la mujer policía trata de componerse y responde, «No, yo no he visto a nadie. La única persona que he visto es a su hija que acaba de bajar corriendo la escalera. ¿Qué está ocurriendo con la señora?», refiriéndose a la mamá de este hombre, a la abuela. El hombre se queda muy serio y tras unos instantes de respirar agitadamente responde, «Perdón, lo siento mucho. Mi madre murió el año pasado y en ocasiones la hemos visto caminar alrededor de la casa». La mujer policía y el oficial que le acompañaba deciden dar el pésame, darse la vuelta y seguir caminando. Unos días después, están haciendo un patrullaje exactamente por la misma calle. El día del incidente, lo primero que se imaginan es que era una familia supersticiosa. Quizá, incluso, que el hombre habría estado tomando alguna bebida, alguna cosa rara. Bien, el día en cuestión, van en su autopatrulla, y al pasar justo frente a la casa, observan a una mujer mayor, probablemente arriba de los 70 años, caminando justo enfrente de la casa. La mujer policía viene sentada en el asiento del copiloto y su compañero oficial policía viene conduciendo. En el instante en el que ella la observa, le dice al otro tipo, al policía, «Detente, ahí está la abuela». La está viendo, con su camisón de flores en un tono blanco y azul, el cabello completamente blanco, caminando pausadamente. El oficial policía que la acompaña
detiene la autopatrulla y ambos descienden, solo para darse cuenta que no hay absolutamente nadie. Los dos policías caminan hacia un lado y otro tratando de identificar a dónde está la mujer que acababan de ver. Pero no está por ninguna parte. Se había desvanecido en el delgado aire de la mañana. Desde ese día, tratan de pasar un poco más rápido frente a la casa. Solo por si acaso, la abuela sale a tomar un paseo. Decía la mujer policía, no es que nos dé miedo, pero siempre es preferible no verlos. ¿Usted qué piensa? Los policías también cuentan historias. Y bueno, en este caso, historias paranormales. Pero déjeme que le platique otra. ¿Sí? Hay un incidente muy bueno. En cierta ocasión, hay una llamada. Una oficial de policía va a bordo de su patrulla y recibe una llamada por el radio informándole que tiene que atender a una mujer mayor que está reportando a una mujer joven que hace cosas raras en su jardín. Piensa que es alguna adicta, es decir, una droga adicta que está haciendo destrozos y tiene miedo por su seguridad. Bueno, esto es raro. Deciden ir a ver de qué se trata. En el trayecto, a unas pocas cuadras del lugar, comienza a llover horriblemente. Además hay unos relámpagos espantosos. Cuando llega finalmente en medio de la tormenta, baja de la autopatrulla, se acerca a la puerta de la casa, toca, y la mujer mayor abre. ¿Sí? Abre la puerta, se acerca, pregunta qué ocurre. La mujer policía es lo que pregunta qué ocurre. La anciana aquella le dice, hay una persona muy rara en el patio de atrás y tengo miedo por mi seguridad. Espere, voy a ver. La mujer policía saca su linterna, saca su arma y la linterna no prende. ¡Ah! ¡Rayos! Simplemente no funciona. Todo está como oscuro, por la tormenta y también por la hora de la tarde. Así es que decide acercarse por la parte de afuera y llama. ¿Hay alguien aquí? Agente de policía, ¿hay alguien aquí? Vamos, agente de policía, si hay alguien aquí que salga. Pero no hay respuesta. Solamente se escuchan aquellos tronidos lejanos y esa lluvia intensa. Se da la vuelta. Está toda mojada. Ha sido una tormenta espantosa. Va en dirección hacia el pórtico con la idea de despedirse, de acabar con el problema este. Igual y la abuelita se lo había imaginado, igual era una vecina latosa, alguna cosa de ese estilo. Cuando llega al pórtico de la casa, la anciana aquella le grita, ¡está dentro! La mujer policía inmediatamente se preocupa, porque ¿cómo que se metió? Se acerca a la puerta, abre la puerta, ingresa a la vivienda y alcanza a observar a una chica joven, es una niña, no debe de tener más de unos 13 o 14 años. Está corriendo de un lado a otro, de la casa, adentro. La observa cómo corre y pasa frente a ella corriendo y se va para atrás, pero después viene corriendo y pasa hacia adelante. La mujer policía se acerca hacia el lugar donde esta mujercita está corriendo y le grita, ¡detente! ¡Detente inmediatamente! Pero antes de que pueda detenerse, la chica se acaba de desvanecer. Frente a ella. Acaba de desvanecerse. La mujer policía se queda atónita en ese momento, porque estaba observándola. Era una niña de unos 13 años, corriendo de un lado a otro como loca. Y justo cuando le está haciendo el alto, se le acaba de desintegrar enfrente. En ese instante, escucha a la anciana, que está cerca del pórtico otra vez, gritarle, «Oiga, señorita, la muchacha está afuera, está ahí afuera». La mujer policía se queda muy sorprendida, no entiende qué está ocurriendo, pero mira hacia allá. Y efectivamente, a través de la ventana puede ver cómo
otra vez, está la misma criatura, esta niña de unos 13, 14 años, corriendo de un lado a otro, como desesperada, como loca, desquiciada. Había la posibilidad de que en algún momento ella lo hubiera perdido de vista, quizá un lapsus, algo, y hubiera escapado por la puerta de atrás. Así que la mujer policía recupera el paso, y dejando a un lado la sorpresa inicial, se dirige a aquel lugar. Corre, salta hacia el exterior, hacia donde está viendo cómo va y viene esta chiquilla. Pero cuando está a punto de sujetarla, se desvanece por completo. Totalmente. Cuando regresa a la casa, la anciana está esperándola, obviamente, y le pregunta qué ocurrió. La mujer policía le informa que la niña ha escapado, y que debido a la tormenta y a lo patinoso, no pudo darle alcance, pero que hará un reporte, y que esté tranquila, patrullará el vecindario. Aquello resultaba muy bizarro. Unos días después, la agente de policía escucha un llamado. Sí, el llamado es de emergencia para ambulancia, no para patrulla. Están reportando a una anciana que ha tenido un desvanecimiento. Es decir, la anciana que vivía en la casa. Tras algunos minutos, escucha al personal de la ambulancia reportar que la anciana ha muerto. Le da pena, pero bueno, sigue la vida, y tras varios meses pasa por el lugar y observa que la casa está nuevamente ocupada. Hay gente nueva, observa un automóvil en la puerta y ve por ahí un par de criaturas jugando. No puede olvidar lo que ella misma vio aquella tarde-noche, así que por un momento suspira y piensa, ojalá y no les pase a ellos. No pasarían muchos días antes de que hubiera una llamada. Sí. La despachadora informa a todos los agentes en la zona para ver quién puede atender un llamado, informando que precisamente en la casa de la anciana, ahora, los nuevos vecinos están reportando una actividad rara. Aparentemente, una jovencita en estado inconveniente o bajo los influjos de las drogas está corriendo locamente en el exterior y se acaba de meter a la casa. La agente de policía, aun cuando se encontraba cerca, decidió no intervenir, dejando que otro compañero hiciera lo suyo. Para su buena suerte, el otro compañero, cuando llegó, la chica ya se había ido. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. Y así como estos casos que le hemos platicado esta noche, bueno, hay otros incidentes que tienen que ver con policías, que se enfrentan a cosas verdaderamente muy raras. Algunos de ellos llegan a vivir momentos muy dramáticos. ¿Sí? Hay un relato interesante en ese sentido. Hace varios años, un oficial de policía tiene una llamada. ¿Sí? Es una cosa que le llaman ellos un número, le dan ciertamente un número de clave, es un 5150. Es un caso psiquiátrico, es decir, hay alguien que está desquiciado. No es alguien peligroso, no es un asesino, pero puede serlo. E inclusive llegan a ser mucho más peligrosos que un delincuente común. Por lo que el policía llega al lugar que le han indicado, específicamente. Desciende y se encuentra con una persona de unos 20 y tantos años o 30, es difícil saberlo. También hay una persona mayor. Cuando está con ellos, le informan que hay un joven dentro de la casa que ha estado consumiendo drogas y que está en muy malas condiciones. Que, bueno, aparentemente está perdiendo la razón. El oficial pregunta por qué piensan eso, qué hace. La anciana le dice, es que mi nieto, cada vez que va a entrar a su cuarto, asegura que ve a un hombre vestido con un uniforme de la época de la guerra. Sí, pero colgado del techo de su habitación. Ah, el oficial espera que le digan algo más. Si le han dado un reporte, espera que sea alguien peligroso. Pero ¿qué ocurre? El muchacho no quiere entrar, pero está muy mal. Por lo que parecía ser aquello, no era otra cosa más que una alucinación.
Como sea, la anciana no ha entrado, el otro hombre tampoco ha entrado, nadie quiere entrar por el temor de que aquel sujeto haga algo. El oficial de policía decide intervenir y se acerca. Cuando entra a la casa, el muchacho casualmente no está desquiciado, no se está volviendo loco, simplemente ha tomado algo, alguna cosa. Se nota que efectivamente ha consumido alguna droga y está ahí sentado. El oficial pregunta qué le ocurre, a lo que este muchacho responde que un espíritu le ha ordenado que no entre al cuarto porque su padre está colgando del techo. Todo aquello no tenía sentido. El oficial le pide que se haga a un lado para revisar. Llega hasta la puerta que le han indicado. Sí. Se detiene un instante, observa a su alrededor, previendo que algo pueda estar mal. En ese momento, un segundo policía acaba de llegar. Este oficial entra y llama al policía joven. Le pide que baje un momento. Hasta ese momento no ha entrado a la habitación. No ha hecho nada, más que acercarse. Viene, se aproxima al oficial más viejo, el cual le dice, oye, espera un momento, déjame que te diga algo. Yo ya estuve en este lugar, y estuve parado exactamente donde estabas tú parado, en la puerta de esa habitación. Es más, yo estuve aquí cuando tuvimos que bajar un cadáver que estaba en esa habitación. El oficial joven se queda muy sorprendido y le dice, perdón, ¿cómo? Sí, efectivamente, en esa habitación, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, con todo su uniforme, se quitó la vida colgándose del techo. Justamente lo que le había descrito el muchacho, aquel que estaba ahí, el jovencito, aquel drogado. El oficial se queda muy sorprendido. Decide regresar y abrir la puerta, pero ahí dentro no hay nada. Cuando vuelve con el muchacho ya está más tranquilo y le pregunta qué ocurre, qué es lo que vio exactamente, y le describe tal cual un hombre vestido con un uniforme tal en la habitación, colgando del techo. El oficial viejo había visto esa escena. Él había estado ahí y había ayudado a bajar el cadáver. Lo que el muchacho estaba describiendo había ocurrido en la realidad. El único problema es que había ocurrido muchos años atrás, cuando esta persona debe de haber sido un niño, si es que existía. ¿Qué es lo que estaba viendo? Era la primera vez, de hecho, y aparentemente el haber consumido las drogas le había permitido ver aquello. Aunque también podría haber ocurrido otra cosa. Tal como decía el oficial más joven, lo que pudo haber ocurrido es que en realidad no había tal fantasma y simplemente era una historia bastante conocida en el rumbo y que se había escuchado en algún momento y el muchacho la estaba personalizando. ¿O no? ¿Usted qué piensa? Es un caso extraño. Ahora, si me lo permite, nuevamente quisiera ir un breve corte y regresamos enseguida. A veces los policías llegan a vivir experiencias tan raras, que llegan a cambiar tanto, pero tanto que se convierten en algo completamente diferente, y déjeme que le explique un poco al respecto. No sé si alguna vez ha oído usted hablar acerca de Ralph Sarchie. Sarchie, o Sarge, como le llamaban sus compañeros, era un policía de Nueva York. Sí. De hecho, Sarchie fue policía de Nueva York durante 20 años, durante los cuales se topó con experiencias similares a estas que le he narrado esta noche, y algunas otras mucho peores porque tenían que ver con la actividad propia de un policía. Pero lo más interesante del show desde el punto de vista de Relatos del Lado Oscuro no es tanto la historia policíaca de Ralph Sarchie. Este sujeto, actualmente de 50 y tantos años, después de ser policía durante 20 años, policía de a pie, decidió cambiar por completo de profesión.
Actualmente, Sarchi se dedica a combatir espíritus inmundos. A lo largo de aquellos 20 años de trabajo en la fuerza pública de Nueva York, Ralph Sarchi se topó con cosas muy raras, con fenómenos sobrenaturales, con casos de posesión demoníaca, con personas que no tenían nadie que las defendiera. De hecho, Ralph Sarchi solía terminar sus turnos, descansar un rato y después ir a buscar a estas personas para ayudarles a salir adelante. Su trabajo como policía paranormal lo hicieron en momentos ser el hazmerreír de la fuerza pública de Nueva York y de todo Estados Unidos. Pero poco a poco su nombre se fue haciendo paso e incluso llegó a escribir un par de libros en donde narra las experiencias vividas y todo aquello que le tocó en su momento. Sarchi no es un sujeto que guste de que lo entrevisten. Es más, prácticamente es un desconocido, salvo por una película en la cual se menciona su nombre más o menos de forma reciente. Sarchi, de hecho, solicitaba amablemente se cambiara su nombre para no ser conocido, porque, a decir de él, no es ideal en su trabajo el que alguien sepa de lo que se trata. Pero como sea, Sarchi comenzó a trabajar en esto de una forma muy peculiar. Él trabajaba como policía en 1984 y en su tiempo libre comenzó por leer los libros de Ed y Lorraine Warren. Usted sabe, los famosos cazadores de fantasmas y el demonólogo Warren durante años fue uno de los demonólogos norteamericanos más conocidos. Llegó a tener un gusto especial por todo esto, lo que lo llevó a conocer a los Warren en persona y hacerse amigo de ellos. Ralph Sarchi solía visitar a los Warren en su casa todos los lunes. En algún momento, Ed Warren le confesó que sentía que Ralph tenía un llamado, tenía algo que hacer. De hecho, en algún momento Lorraine Warren, platicando con la madre de Ralph Sarchi, le decía que si había alguna historia especial porque Ralph tenía un don. Y resulta que este policía, a los 10 años de edad, sufrió una enfermedad grave que lo tuvo a las puertas de la muerte durante varias semanas. Su recuperación fue catalogada como milagrosa, porque se pensaba que no habría manera de que siguiera adelante. Estaba condenado a muerte, pero logró sobrevivir. Tal como diría la madre de Ralph, por alguna razón Dios lo dejó vivir. El caso es que Elaine Warren descubrió esto y lo invitó a que trabajara directamente con ellos, cosa que hizo durante algún tiempo. El caso es que, al mismo tiempo que trabajaba con los Warren haciendo investigaciones y acompañándolos, seguía siendo policía. Y en algún momento se daba cuenta de que las cosas podían salirse de control de formas muy inusuales. Fue cuando se dio cuenta que podía haber algo más, algo que no se podía explicar plenamente. Por ello comenzó a trabajar también como asistente en los exorcismos que realizaba la Iglesia Católica de Nueva York. Esto lo llevó a enfrentarse a cosas muy raras, como por ejemplo el día que, estando en la comisaría, se acerca a un detenido que estaba desquiciado por completo y tras colocarle una cruz en la frente, el sujeto comenzó a descomponerse todavía más y a actuar de una forma absolutamente loca. Pero tras un rato, el hombre cambió completamente. Lo que tuvo que lidiar Sarchi como policía fue muy variado. Desde personas con problemas mentales graves, personas muy peligrosas, delincuentes de lo más grave. Pero esto que enfrentó aquel día en la comisaría le resultaba inusual y le sorprendía porque la mirada que estaba observando en aquel tipo al momento de acercarle el crucifijo era la mirada del más profundo odio. Peor que la de un asesino, peor la de un psicópata. Era la mirada de un demonio. Esto lo llevó
a trabajar cada vez más en estos temas. E incluso, en algún momento, la situación lo llevó a sujetar a un tipo, ponerle una camisa de fuerza por la violencia que estaba desarrollando. Pero al dar la vuelta, el sujeto rompe la camisa de fuerza, que es algo diseñado para que no se rompa, y se lanza sobre de él. Afortunadamente, lograron someterlo, y contrario a lo que los policías hacen habitualmente, en este caso se permitió que un sacerdote participara y realizara una bendición, con lo cual el sujeto visiblemente se tranquilizó. En otro momento, el sargento Sarchi fue llamado a atender un caso. Uno de estos casos como los que le he platicado esta noche. Al llegar al departamento de una mujer en Nueva York, esta le relata que había una serie de cosas muy raras dentro de su departamento. Cuando entra, se da cuenta que aquello no tiene nada que ver con la fuerza de policía. Comenzó a observar cómo flotaban objetos de un lado a otro, azotándose contra las paredes, y cómo todo el departamento estaba impregnado con un olor desastroso, un olor de muerte, de carne podrida y cosas de esas. Sí. Cuando termina de hacer la inspección, le pide a la mujer que les permita a él y al equipo intervenir, pero ya no como policía, sino como demonólogo. La expulsión de aquel lugar sería exitosa, y a partir de muchas otras cosas, Ralph Sarchi se volvió un personaje reconocido tanto como un buen policía de Nueva York, llegando al rango de sargento, tanto como policía del infierno, que es su apelativo en otros casos, en donde se le ha denominado como el policía del inframundo. La realidad de las cosas es que es un cazador de fantasmas con muy buena escuela y alumno de los Warren, pero lo curioso es, los policías siguen siendo noticia, ¿no cree usted? Y bueno, algunas llamadas del auditorio. Nos llamó don Pedro Toribio. Él saluda a la familia Toribio Coatl que nos están escuchando. Muy buenas noches a toda la familia, qué bueno que nos acompañen así, en grupo, con toda la familia junto. También doña Blandina Bolaños, quien manda muchos saludos al equipo. Muchas gracias. Y bueno, habrá oportunidad después de seguir platicando otras historias, porque si esta noche solo hemos presentado historias a partir de este libro de Avery, Paranormal Phenomena, que es el libro de los policías, hay otros casos en México muy interesantes y que vale la pena platicar. Y por supuesto también invitarle a que, si usted tiene ocasión, el martes que estemos nuevamente hablando de fantasmas, se anime y nos llame y nos platique su experiencia o aquel relato que le haya impresionado más. En fin, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Nos escuchamos el domingo, no lo olvide, 11 de la noche en Del Otro Lado del Espejo.